Buenos días a todos, bienvenidos a este encuentro de Conectados a la Soja. Nuevamente, de manera virtual, el virus se está extendiendo un poco más en el tiempo de lo que pensábamos y nos obliga a seguir trabajando de esta manera. Creo que uno de los grandes logros que ha tenido nuestro sector, además de seguir contribuyendo de la manera que lo hace, en todos los aspectos de la economía, desde el trabajo hasta los impuestos, también lo es en seguir al pie del cañón desde el primer día como un servicio esencial, generando los insumos que necesitan las industrias de alimentos para seguir produciendo lo que llega a la mesa de todos los argentinos y de buena parte del mundo desde la Argentina. Así que eso nos tiene que dar mucho orgullo. Hoy es viernes. Estoy grabando en este momento el video, muy contento, como ven, atrás mío llueve copiosamente, creo, por lo que sé que está lloviendo en todo el país. Y eso la verdad que nos abre una esperanza enorme de poder cortar esta mala racha de estrés hídrico y que finalmente las perspectivas de cosecha puedan beneficiarse de los buenos precios que tenemos hoy a nivel internacional y que todos podamos apostar a la tecnología, que ya sabemos que en la ecuación de rentabilidad es lo que más ayuda a que el rendimiento sea bueno y que por lo tanto los números también lo sean. Bueno, les deseo que realmente puedan disfrutar de esta jornada. El 2021 pinta ser un año que por lo menos en los primeros meses va a presentar algunas dificultades, todavía la macroeconomía está compleja, hay que ver cómo sigue el tema de las importaciones, hasta tanto empiece un fluido de dólares más normalizado. Por ahora no tenemos acuerdo con el fondo, así que seguiremos viendo cómo evoluciona eso. Hay que tomar posición temprana para asegurarse los insumos disponibles y bueno, apostar a que de a poco este virus se canse o la vacuna termine combatiéndolo y podamos empezar a volver a la normalidad y a la presencialidad y a todas estas cosas que tanto disfrutamos y que tanto queremos. Así que bueno, por el momento seguimos así, de esta manera. Espero que tengan una muy buena jornada y le paso la posta a Teo para que nos cuente a ver cómo él ve la cosa. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias al equipo de Syngenta por permitirme compartir estos minutos con ustedes. Mi nombre es Teo Sorraquín. La idea es conversar sobre las decisiones empresarias, que eso es lo que básicamente es un empresario, que es un decisor serial. Todo el tiempo compras, vendés, sembrás, no sembrás, compras una vaca, vendés una vaca, tomás un crédito, no lo tomás, etc. Y eso es lo que hace tan atractivo ser empresario aún en la Argentina. Y todas estas decisiones que son seriales o una tras de otra, lo que son hechas con el avión en vuelo. O sea, nosotros a medida que pensamos en largo plazo no podemos dejar de gestionar el corto plazo ni de ocuparnos del día a día. Y esto hace que muchas veces uno tenga que asignar bien los tiempos, las responsabilidades para que esta conjunción entre el corto, el mediano y el largo plazo se haga sin que el avión entre en picada. Hay una definición de un autor hindú que me pareció interesante sobre cuál es la renta potencial de un negocio, cómo se define, de qué depende la renta potencial de un negocio, de poder ganar dinero en alguna actividad. Él dice que aproximadamente el 15% depende por elegir bien el negocio en el cual voy a estar, la industria en la cual yo quiero participar. Por ejemplo, la agricultura o la ganadería o lo que fuere. Entonces, de elegir bien me asegura, entre comillas, un piso de que ya puedo capturar el 15% de esa renta potencial. Hay un 35% que depende de cómo soy yo haciendo ese negocio. O sea, yo puede ser que el Excel me diga que el negocio es bueno y yo no lo sea. Entonces, el 50%, el 15% por elegir y el 35% por gestionar, por cómo uno es o cómo uno hace los negocios, es lo que más depende de mí de los negocios. Y el otro 50% depende del contexto, depende de todo aquello que nos rodea, clima, economía, política, mundo, etcétera, que hace que uno esté sujeto a adaptarse a ese contexto que es externo a la empresa, pero que define muchas veces los resultados o los pone, por lo menos los pone en una vidriera que uno tenga que estar cuestionándolo permanentemente. Entonces, la idea de mi presentación breve es
Veamos el tema del contexto, veamos el tema de la industria, el negocio agrícola en el cual estamos y veamos el perfil de los empresarios que lo llevan adelante. El contexto. Hay una frase que yo a veces uso para cerrar conferencias que es: la Argentina es un contexto en sí mismo, que está usada por Luis de Roa y dice que invertir en la Argentina es como el juego de saltar la soga. Hay que saber entrar y salir, pero mientras estás adentro lo único que puedes hacer es saltar. Esto es, no se puede parar. Uno puede no entrar a un negocio o puede decidir cerrar una empresa, pero mientras esa decisión se toma, si es que se va a tomar, lo único que podemos hacer es estar bien entrenados y saltar. Cuando uno mira el contexto hoy de nuestro país, de nuestro negocio, tenemos un marco político complejo, con un gobierno que en general tiene un discurso poco amigable hacia el sector, una macroeconomía desordenada, con una inflación que está alta, con muchas variables de poco definidas, sin un plan económico que uno pueda decir, bueno, vamos para allá, sino que hay cambios de rumbo que dificultan la toma de decisiones. Los indicadores sociales deteriorados, básicamente el principal es la pobreza, pero también hay índices educativos que hacen que, si bien no son indicadores económicos, ponen en jaque muchos planes económicos de este gobierno o de cualquier otro. El escenario COVID, que sigue presente en Argentina y en el mundo, complicando los desplazamientos, complicando la toma de decisiones, aumentando fuertemente el gasto público y, en algunos casos, complicando las relaciones comerciales con otros países. El precio de los granos, por suerte, ha tenido una suba importante respecto a cuando planificamos la campaña, y eso nos da un poco de aire. Y el clima, ¿qué decir del clima? Ahora, estos últimos tiempitos ha empezado a llover y está empezando a acomodar un poco lo que es la gruesa. La fina ya se jugó, muy buena en algunos lados, regular en otros, con lo cual el clima es desparejo. Si tenemos un poco de menos niña y más niños, vamos a tener quizás una campaña no tan mala como pintaba hace un par de semanas. Veamos el tema del negocio, que era lo otro que nos defendía este autor hindú, o sea, la industria. Si uno corre modelos basados en datos reales para la campaña que está en curso, la 2021, sobre campo alquilado, o sea, formato pool de siembra, y lo mueve para distintas zonas, la rentabilidad que uno puede esperar está alrededor de 20% o arriba, según la zona que uno se ubique. Si uno agarra esas zonas y mide una renta promedio, que no se haga tal cual, no debe hacerse, estamos alrededor del 26% de rentabilidad esperada, o $170 por hectárea, dólares oficiales. Esto es antes de impuestos nacionales y antes de intereses de los créditos para aquellos que tengan intereses tomados. Entonces, cuando uno hace esta cuenta en esta época, dice, bueno, por lo menos le pido que me dé el 20%. Falta mucho, pueden pasar muchas cosas, pero en esta conjunción de buenos precios, rindes no tan buenos, estamos esperando que la industria en la cual estamos, el negocio agrícola, en la Argentina probablemente sea una de las mejores alternativas para hacer negocios. Y para ir cerrando el tema de la empresa, qué es lo que uno es o lo que uno hace. Decíamos que el Excel me puede dar bien, pero después vengo yo. Y hay que recordar que una empresa no es un sinónimo de negocio, sino que las empresas hacen negocios, pero no son sus negocios. Las empresas son la base sobre la cual yo soporto mis negocios. Yo puedo tener negocios más o menos competitivos, pero si están montados sobre una empresa competitiva, la probabilidad de que aún los negocios mediocres salgan bien es mucho más alta. Hay muchos indicadores para medir la competitividad. Hoy no los voy a mostrar para evitar alargar esto, pero básicamente lo que quiero decir es que la competitividad es el equivalente a los anticuerpos. Es lo que nos hace, lo que nos brinda posibilidad de sobrevivir o de ganar dinero aún en entornos difíciles, en entornos complejos o en entornos más agresivos. Entonces es clave trabajar la competitividad y medirla como se puede medir en las empresas. Ahora, vamos a las personas. Todo esto, nuestras empresas son básicamente conocimiento y organización y relaciones con distintos factores, tierra, insumos, financiamiento, etc. Pero todo eso lo hace alguien que está al volante, que es el empresario o el equipo empresario o los dueños de una empresa o los que la gestionan, que muchas veces están sometidos a crisis. Y acá me parece importante hacer esta definición para cuando uno toma decisiones. Separar entre una crisis real y una crisis de expectativas. Una crisis real es alguien que tiene problemas financieros ya, que tiene problemas porque está peleado con sus socios, uno quiere irse a Uruguay, el otro quiere quedarse en Argentina, uno quiere crecer, el otro no, o se le fue una persona valiosa. Entonces me parece clave entender que cuando hay una crisis real hay que meter mano ya. Pero también están empresas que no tienen crisis reales obvias, y están equilibradas financieramente, les llovió más o menos bien, pero tienen crisis de expectativas. Esto es, che, yo hago esto, pero ¿de dónde va la Argentina? ¿Hay negocio? ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿se adapta mi familia a este riesgo? Entonces, lo que tenemos que hacer como empresarios es
no comportarnos siempre como si tuviésemos crisis reales, sino poder diferenciar una crisis real que hay que resolver hoy de una crisis de expectativas y mandar un mensaje claro para la gente que trabaja con nosotros, para no generar desesperanza si en realidad no la hay. Algunas reflexiones finales. Quiero resaltar que la Argentina presenta, como casi siempre, contextos complejos para hacer negocios, esto es así, y los administradores o los que administramos empresas no tenemos que usar eso como excusa para encubrir nuestras propias carencias o falencias. Esto es, a lo de afuera, y a lo de adentro, meter mano y solucionarlo nosotros. Como decía en la frase inicial, la empresa debe definir si va a saltar o no va a saltar, y si va a saltar, acomodarla para ser competitiva y con indicadores económicos razonables. Y por supuesto, como decía recién, separar las crisis reales de las crisis de expectativa. En el largo plazo, más allá de las crisis o coyunturas, si hay un lugar donde uno quiere estar en la Argentina para hacer negocios, es en algún eslabón de la cadena de los agronegocios, porque son los que probablemente presentan más escenarios de competitividad. Y hubo un libro que escribimos cuando yo estaba en ACREA en su momento, que el cierre indicaba que el sector agroalimentario en Argentina es importante, primero porque es productor de alimentos, y esto sigue siendo así. Segundo, porque ocupa territorio, tiene importancia geopolítica, casi en cualquier lugar se producen alimentos o fibras. Tercero, porque es generador de empleo, entre el 25 y el 35% del empleo lo producen las cadenas agroalimentarias y además mucha gente vive en el interior del país. Y cuarto, y lo que es más mirado y apetecido por los ministros de Economía y por los presidentes, es que es generador de divisas. Más del 60% de las divisas que entran a la Argentina entran de las cadenas agroalimentarias. Y esto es clave para una situación actual como la que tiene la Argentina. Y cuando uno piensa en tomar decisiones, puede ser más optimista o más pesimista. Un empresario optimista invierte más, tiene más ingenio, tiene más tiempo para innovar y muchas veces el pesimismo nos lleva al escenario contrario. Pero en lugar de plantearlo en términos dicotómicos, optimismo versus pesimismo, lo quiero plantear en términos náuticos, de un autor que se llama Maxwell, que dice que el pesimista es aquel que se queja del viento. Uy, está de frente, uy, está de costado, uy, está de atrás. Y el optimista quiere balancear diciendo, esperemos un rato a que el viento se acomode. Pero hay una tercera forma que es de mirar las cosas, que es el líder, o uno quiere creer los empresarios, que navegan con el viento que les toca. Acomodan las velas al viento que les toca para llevar adelante sus empresas. Por lo cual el desafío para todos nosotros que estamos en la gestión de empresas es acomodar las velas y navegar con el viento que nos toca. Muchas gracias. Muchas gracias también, Antonio, por la presentación, Antonio Aracre, y muchas gracias, Teo, que me antecedió por tu presentación y la claridad con que la hiciste. Y, por cierto, de mucha utilidad la temática. Lo mío es saludar a la audiencia online. Buenas tardes a todos. Y contarles muy brevemente cómo va a ser la dinámica a partir de aquí, luego de transcurrido la parte del video introductorio de Antonio Aracre y la disertación de Teo. Vamos a seguir del siguiente modo. Como ya se habrán dado cuenta, seguramente si exploraron el sitio, estamos saliendo en simultáneos desde 3 localidades. Una es en la que estoy yo en este momento, que es Ascensión, acá cerca de Junín, provincia de Buenos Aires. La otra es Marcos Juárez, ¿sí? Un campo cerca de Marcos Juárez en Córdoba. Y la tercera localidad es un campo cerquita de López, en la provincia de Santa Fe. Como les digo, son 3 sitios que están por momentos interconectados, como vamos a estar ahora en breve, intercambiando entre todos los disertantes y participantes de todas las localidades, y por momentos nos vamos a desconectar. Y en ese momento que nos desconectemos, que será en breve, será para que en cada sitio, de manera independiente y desconectada con el resto de los sitios, un disertante pueda contarnos cómo está el panorama sanitario de la región, proponer medidas de manejo y demás. Pero no solo eso, sino también vamos a desafiar a salir al lote, a recorrer el lote. Obviamente no vamos a caminar 500 metros adentro del lote, pero sí lo vamos a ir a visitar acá cerca, para que cada uno de los especialistas disertantes de cada localidad, acompañado por duplas de servicio técnico de Syngenta, revisen qué es lo que encuentran en el cultivo, hagan sus propuestas, comenten cuáles son las mejores medidas de manejo, y todo eso dentro del lote, en la recorrida del lote. Vamos a explorar el cultivo. Cuando esa parte termine de la recorrida en el lote, vamos a volver de nuevo aquí donde estoy yo ahora, que es a la sombra debajo de una carpa, ¿sí? Donde vamos a volver a enlazarnos todos los sitios, a interconectarnos los 3 sitios a la vez, e intercambiar entre los 3 qué es lo que encontró cada uno para enriquecer así las experiencias y las discusiones de manejo.
porque lo que hoy le toca a un sitio probablemente dentro de unos días pueda tocarle a otro y viceversa. Entonces queremos enriquecer ese espacio. Ahí vamos a estar nuevamente enlazados, los 3 sitios. A su vez, cuando termine ese enriquecimiento, intercambio de lo que se vio en el lote, va a haber un espacio de preguntas, como siempre solemos hacer en estos eventos, donde vamos a transmitir a cada uno de ellos, de los disertantes y especialistas, las consultas que ustedes pueden ir dejando debajo del reproductor, ahí mismo donde me están viendo ahora a mí. Hay un espacio que dice dejar comentarios, ahí dejan los comentarios, todas sus consultas, sugerencias, cuéntenos de dónde están, pueden subir fotos, pueden lo que quieran, siempre en la medida de la ética y las buenas costumbres, y dejar sus preguntas para cada uno de ellos que yo personalmente las voy a tomar al finalizar el evento o cerca de la finalización del evento para transmitírselas a cada uno de los disertantes en cada uno de los sitios, ¿sí? Por último, es comentarles que pueden intercambiar entre un sitio y otro cuando no estemos enlazados, porque cuando estemos enlazados en todos los sitios, en todas las páginas del sitio van a ver lo mismo, pero cuando nos desenlacemos, si ustedes tuvieran interés por ir a otro sitio del que están ahora, sencillamente debajo del reproductor van a encontrar 2 botones verdes que dicen ir a, por ejemplo, estando en Ascensión, ir a López, ir a Marcos Juárez. Sencillamente haciendo clic ahí pueden intercambiar de sitios. De todas maneras, si a alguno le interesara ver los 2 sitios, es fácil. Cuando termina el evento hoy, automáticamente las 3 localidades con sus 3 videos quedan alojados en la biblioteca del sitio, así que pueden del mismo modo, en el botón ir a, intercambiar entre las localidades y repasar tantas veces como quieran. De hecho, van a encontrar debajo del reproductor una grilla con temas que se van a ir tratando a lo largo de la jornada, donde pueden hacer clic y directamente los va a enviar, les va a situar el reproductor en ese momento, en el momento que se está hablando de ese tema, ¿sí? Entonces, dicho esto, lo mío termina acá. Sencillamente agradecerles nuevamente por estar ahí detrás de pantalla, atentos a lo que va a suceder en minutos, y dejarlos ahora sí con la dupla técnica, digo yo, de acá de Syngenta en Ascensión, quien luego va a ir dando paso para que se presenten el resto de las localidades. Así que los dejo con Nico y Ese. Muchas gracias, Rami. Bueno, muy buenas tardes a todos, a toda la audiencia online y a todos los aquí presentes. Me presento, mi nombre es Nicolás Ranure, formo parte del equipo de servicio técnico de Syngenta. Sí, quiero tomarme un momento para agradecer a la familia Malosetti, que es quien hoy nos facilitó el lugar y hace que esto hoy se haga realidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ezequiel Gandino, también del equipo técnico de Syngenta. Quiero presentar a nuestro invitado referente el día de hoy, que es Matías Hermácora, quien es coordinador de desarrollo agrícola para CREA Norte de Buenos Aires y además es asesor privado y productor. Aprovecho también para desearle un feliz cumpleaños, ya que hoy está cumpliendo, y agradecerle obviamente por la predisposición y tomarse el compromiso de estar hoy, el día de su cumpleaños, aportando acá con nosotros sus experiencias. Gracias, Nico. Gracias, Ese. Gracias a Syngenta y a Agroconsultas por la invitación. Un placer estar acá con gente querida. Bueno, dicho esto, nos vamos a Marcos Juárez. Hola, Sofi. Hola, Maga. ¿Cómo está por allá? ¿Cómo está el día? Coméntenos un poco de qué se trata su zona. Hola, Nico, Ese, Matías. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Acá estamos desde Marcos Juárez, un día hermoso, una brisa muy linda. Está todo dado para que tengamos una excelente jornada. Mi nombre es Sofía López, me acompaña Magalí Supo, ambas compañeras de servicio técnico de Syngenta para la zona sudeste de Córdoba. Queremos agradecer a la audiencia conectada del otro lado y en especial al productor Néstor de la Rosa, quien nos brindó este campo, este espacio para poder llevar adelante la jornada. Bueno, muchas gracias, Sofi, por tu presentación. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí presentes. A mí me gustaría presentar a nuestro técnico referente invitado del día de hoy, que es Alejandro Pérez. Alejandro es profesor adjunto de la Cátedra de Fitopatología y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que es un honor, Alejandro, que hoy nos acompañes en este evento. Buenas tardes, gracias por la invitación a Syngenta y bueno, espero ser útil en esta jornada. Bueno, muchas gracias. Y si les parece, vamos a pasar a la siguiente estación, vamos a pasar a Santa Fe, a la localidad de López.
Nacho, Luz, ¿cómo está todo por allá? ¿Cómo está el clima? Hola Maga, hola Sofi, ¿cómo andan? Bueno, me presento, mi nombre es Ignacio Imó, formo parte del equipo de servicio técnico. La verdad que es una alegría enorme poder estar de nuevo conectados en 3 sitios en simultáneo. Este ya el segundo evento, el segundo Conectados en Soja que realizamos. Yo quiero agradecer a Mauricio y a Coco Cavallo por brindarnos este espacio, este lote. También queremos hacer un especial agradecimiento y mandarle nuestros cariños a Margarita Sillón, que por cuestiones personales estaba en agenda y no pudo asistir, no pudo acompañarnos hoy. Así que le mandamos un afectuoso cariño de todo el equipo desde Syngenta. Y bueno, aquí estamos con Luz Guerra, compañera de servicio técnico, para compartir la jornada junto a ustedes. Gracias, Nacho. Bueno, también buenas tardes y buenas tardes a la audiencia que nos está siguiendo a través de Agroconsultas. A mí me toca presentarles al especialista que nos va a acompañar durante toda la tarde de hoy. Él es Germán Esli, trabaja en el área de fitopatología del Grupo de Protección Vegetal de INTA Rafaela, a quien le agradecemos que nos acompañe durante la tarde. Germán, un placer, la verdad, hoy tenerte acá con nosotros. Bueno, Luz, buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia y bueno, gracias por la invitación, Nacho, Luz. Así que bueno, muy contento de compartir esta tarde con ustedes. Perfecto. Ahora los vamos a invitar a desenlazarnos y que cada uno pueda elegir, la audiencia que nos está siguiendo del otro lado puede hacer clic, como dijo Ramiro, en la localidad que sea de su interés. Y después nos vamos a volver a enlazar todos cuando volvemos del lote y nos volvemos a encontrar acá para compartir lo que vimos en cada sitio. Muchas gracias. Primeramente, bueno, en general hoy lo que estamos viendo es sojas, sobre todo las de primera o segunda, han tenido un desarrollo o un desarrollo más contenido. Las hojas de segunda por ahí se han atrasado un poco la siembra, así que bueno, ese es más o menos el panorama que tenemos hoy en cuanto al estado de los cultivos. Ahora bien, si nosotros tenemos que ser asertivos en el manejo y plantear buenas estrategias de manejo en cuanto a enfermedades, hay algunas cosas que tenemos que tener en claro. Por un lado, ser muy concretos y correctos en el diagnóstico. Hoy estamos viendo que hay muchas enfermedades y mucha sintomatología que se puede confundir, ya sea con patógenos como hongos o bacterias. Entonces hay que ser muy precisos en cuanto a la determinación y al diagnóstico correcto para saber cuál es el patógeno en cuestión que tenemos en el lote. Por otro lado, otro de los conceptos es tener bien en claro el tema de la cuantificación y el registro de las enfermedades a lo largo del ciclo del cultivo. Y cuando decimos cuantificación es decir, ponerle números, saber hacer una buena patometría para no solamente tener una foto del estado del lote, sino tratar de tener un registro periódico a lo largo del ciclo del cultivo. Ahora bien, dentro de las enfermedades de fin de ciclo que podemos encontrar, primeramente, bueno, vamos a mencionar a la ya conocida mancha marrón, Septoria glycines. Es una enfermedad que prácticamente la tenemos en el 100% de los lotes y esto aplica a todas las enfermedades de fin de ciclo, son enfermedades policíclicas y necrotróficas. Con esto queremos decir que tienen varios ciclos de la enfermedad en un mismo ciclo del cultivo, y necrotróficas es que la vamos a encontrar ya sea en semillas o también en el rastrojo. Esas son las fuentes de inóculos primarios. Ahora bien, cuando hablamos de Septoria glycines, mancha marrón, normalmente la encontramos en los estratos inferiores. Es una enfermedad que está muy asociada a las lluvias, es decir, a la frecuencia de lluvias. Y cuando hablamos de lluvias, no tanto a los milímetros acumulados, sino a la frecuencia de eventos pluviométricos. ¿Por qué? Porque el salpicado, ¿no?, de la lluvia, junto con la humectación de los pignidios, hace que esta enfermedad vaya ascendiendo en altura. Obviamente los síntomas que encontramos normalmente van a ser esas lesiones marrones, un poco angulares, con el amarillamiento generalizado de las hojas, y ahí es donde podemos detectarla, como decíamos, en el estrato inferior y que comienza a ascender hacia el... Generalmente, en cuanto a manejo, ya hemos visto que encontramos buenas respuestas o se ven algo de respuestas cuando incorporamos rotaciones o labranzas, pero también el control químico es una de las estrategias más utilizadas normalmente cuando hablamos de que los umbrales a tener en cuenta están alrededor del 20 al 25% de planta con altura de síntomas. Entonces, ahora bien, si tenemos esto en cuenta, ya podemos empezar a ver cómo es el manejo de estas enfermedades. Ahora bien, pasando ya a lo que va a ser cercóspora, vemos, sí. Te interrumpo ahí para hacerte una consultita porque vos marcaste varios puntos que son claves en el tema de Septoria, lo que es la identificación de la enfermedad, la cuantificación, el tema de las lluvias, que son las que más predisponen a que la enfermedad ascienda en altura de planta.
Y el tema de la toma de decisión y los umbrales. ¿Qué nos podés decir vos o qué umbrales podemos tomar para decidir si un lote necesita un control químico o no? Exacto, Luz. Bien, como te decía hoy, el umbral que normalmente estamos manejando es alrededor de entre el 20 al 25% de la altura de planta con síntomas, ¿no? Ahora bien, un umbral por sí solo no nos va a estar definiendo la aplicación. Nosotros tenemos que incorporar otros conceptos como mencionábamos, si el entresurco está cubierto, cómo es el estado general del lote, es decir, si tiene buena cantidad de follaje. También tenemos que ver cuál es la finalidad, el potencial de rendimiento de ese lote y por sobre todo, como hoy mencionábamos, es muy importante las lluvias. Entonces, tenemos que ver las previsiones de esas lluvias en los próximos días para también tomar esa decisión y hacer más robusta la toma de decisiones. Ahora bien, ya pasando a otra de las enfermedades tan importantes como son las enfermedades de fin de ciclo, hablamos de Cercospora kikuchi, que en realidad estamos hablando de un complejo de Cercospora, que es lo que es tizón de la hoja o mancha púrpura de la semilla. Acá encontramos que son alrededor o más de 9 especies intervinientes en este complejo. Normalmente lo que vamos a ver es que es una enfermedad, ¿no?, que la vamos a encontrar a partir de R2, R1, en algunos casos que se anticipa demasiado, y por lo general es una enfermedad que la vamos a ver en esos momentos. Ahora bien, cuando hablamos de esta enfermedad tenemos que tener algo bien en claro. Si bien el periodo de latencia de las enfermedades de fin de ciclo es bastante amplio, particularmente Cercospora, el tizón, vamos a ver que tiene un periodo de latencia bien prolongado y esto dificulta bastante su manejo. ¿Y por qué decimos que dificulta su manejo? Cuando hablamos de latencia es el periodo entre la infección y la impresión de los síntomas. Entonces, desde que la planta está infectada hasta que se ven los síntomas, no la vemos a campo, no se expresa. Entonces, ese periodo es tan prolongado y cuando comenzamos a ver la enfermedad, vemos que se dispara las severidades observables en el campo, entonces eso hace que muchas veces tendamos a llegar tarde. Por eso es muy importante el manejo de esta enfermedad junto con el monitoreo periódico y cuantificación. Perdón, me parece muy importante remarcar eso que decís del gran periodo de latencia que tiene Cercospora kikuchi y cómo nosotros a campo muchas veces nos chocamos con la Cercospora cuando ya vemos el tizón bien púrpura en las hojas. Y ahí tomamos la decisión de toma de aplicación y estamos llegando tarde donde las eficiencias de control de los fungicidas sabemos que son menores. Entonces, estoy en lo correcto si digo que ya convivimos con la enfermedad desde bastante tiempo temprano. Exacto, Nacho, sí. Prácticamente, al igual que Septoria, es una enfermedad altamente prevalente. Prácticamente la tenemos en el 100% de los lotes en esta región. Hay distintos estudios que lo han demostrado. Ahora, nosotros para esto justamente tratar de hacer buenas estrategias de manejo, lo que tenemos que tener en cuenta en el monitoreo es primero los umbrales. Los umbrales que estamos manejando es alrededor de entre el 20%, ¿no?, de severidad en hoja en el estrato superior, que es donde la vamos a encontrar, en ese estrato superior de la... Y para tener los síntomas bien claros, el síntoma característico es el atizonado, es el color morado de las hojas. Ahora bien, nosotros podemos empezar a entender que la enfermedad o ver la tendencia de la enfermedad cuando empezamos a ver esas superficies rugosas, que ahora después las vamos a ver en el campo, como para empezar a predecir que tenemos la enfermedad. Y tener bien en claro que en cuanto al manejo de esta enfermedad es importantísimo el anticiparse y no llegar tarde. Siempre las mejores eficiencias de control las vemos cuando nos anticipamos, cuando agarramos en estadios bien tempranos de la expresión de los síntomas. Ahora bien, pasando a otra de las enfermedades que tuvimos una epifitia bastante importante allá por el 2009, campaña 2009, campaña 2010, que es mancha ojo de rana, Cercospora sogina. Ahora, esta es una enfermedad que tiene una tasa de incremento bastante importante, ¿no? Y las lesiones son bastante características. Vemos que son lesiones circulares, lesiones que vamos a ver un halo rojizo en el borde, marrón rojizo, que es el tejido se está necrosando, y en el centro marrón o grisáceo, que es el tejido necrótico. Ahora bien, esas lesiones vamos a ver que pueden ir incrementando cuando se dan sus condiciones. En general, los cultivares que vemos más afectados, por ahí son los cultivares cortos, ¿no? Los cultivares, de ciclo corto,
Y los ciclos más largos son los que menos incidencia. Si bien la tenemos presente, es una enfermedad que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y no confundir síntomas. Esto es importantísimo. Muchas consultas que nos están llegando refieren a la sintomatología muy parecida a lo que es mancha de ojo de rana o como la llamamos vulgarmente MORD. Y encontramos que hay un montón de patógenos, ¿no? Que son de patógenos secundarios, pero no de menor importancia, como pueden ser Phomopsis, Filosticta, Alternaria. Entonces hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico de esta enfermedad. Germán, está perfecto lo que vos nos decís y aprovecho también para preguntarte, ya que mencionás el tema de la epifitia que hubo de mancha de ojo de rana, el tema de los umbrales y también de la susceptibilidad varietal o de los ciclos, ¿cómo pensás vos o qué probabilidades tenemos que se dé una epifitia en esta zona y con qué umbrales nos tenemos que manejar para la toma de decisión, que es lo que más nos cuesta por ahí a todos los técnicos, en qué momento decidir la aplicación por una enfermedad en particular? En general, los umbrales que manejamos para esta enfermedad, nosotros tenemos que tomar el tallo principal de la planta y tomar solamente los folíolos centrales, y en promedio nos tiene que dar alrededor de entre 8 o 5 lesiones por foliolo. En general vemos muy buenas respuestas, ¿no?, a la aplicación cuando llegamos a umbral, respuestas en rendimiento. Y con respecto a si es posible encontrar una epifitia, te diría que hasta ahora no tenemos evidencia. Vemos que el patógeno está, pero no hemos visto que haya aumentado considerablemente en las últimas campañas. Pero obviamente es un patógeno a seguir de cerca por la capacidad, la tasa de incremento que tiene, ¿no? Ahora bien, otra de las enfermedades que no podemos dejar pasar, que ha sido allá por 2005, 2004, ha sido bastante importante y se ha llevado bastante de los rendimientos, es el tema de roya de la soja, que en el norte, en Brasil, es bastante importante. Es una enfermedad que acá en el centro norte de la provincia la tenemos en estadios más avanzados, quizás está llegando tarde, pero bueno, es una enfermedad a tenerla presente. Muchas veces es una enfermedad que la estamos controlando secundariamente. Cuando hacemos aplicaciones tardías, R4, R5, vemos que posiblemente la estamos controlando por esa llegada del patógeno Tanter. Como les mencionaba, como para caracterizarlo, este patógeno es biotrófico, proviene siempre del norte, por eso es muy importante ir siguiendo las alertas, ya sea de Entre Ríos, de Corrientes, cómo viene el avance de la enfermedad. Ahora, otra de las patologías a tener en cuenta y que nos podemos llegar a encontrar es Anthracnosis o Colecotrichum. Esta es una enfermedad que la podemos ver en hoja, en los estadios reproductivos. Es una enfermedad que vamos a ver unas lesiones circulares, tiene la característica que se desgarran en el centro, pero también es muy importante hacia finales del ciclo y previo a la cosecha. ¿Y por qué decimos esto? Porque junto con otras enfermedades como pueden ser Phomopsis, Diaporte, comienzan a colonizar las vainas y producen el deterioro de la semilla, sobre todo cuando tenemos periodos de bastantes lluvias, humedades relativas altas en los periodos previos a la cosecha. Comienzan a colonizar y nos generan no solo un deterioro de las semillas, sino problemas de germinación, si esos lotes, por ejemplo, pueden ir para semilla. Germán, bueno, agradecerte por recordarnos a todos la importancia de lo que es roya de la soja, esa enfermedad que por suerte para esta zona la mayoría de los años llega tarde, pero la tenemos que tener presente y monitorearla. Y quiero destacar, sobre todo en este año, que el precio de la soja, todos sabemos los valores que tiene hoy en día y lo importante que es, tanto como para semilla, pero también para conservar la calidad de cada grano y que ese grano tenga su valor comercial al 100%. La verdad que poder utilizar fungicidas que nos aseguren esa calidad, sobre todo en esta zona que hemos tenido historia de años pasados con abriles y otoños, entrada del otoño muy húmedo, cuando se demora la cosecha por 15, 20 días, la verdad que tener la garantía de un fungicida que nos cubra en esos casos es muy importante. Perfecto, Nacho. Muchas gracias por tu aporte y gracias a Germán porque impecable todo el resumen que nos hizo. ¿Y qué te parece, Nacho, si en estos minutitos que nos quedan, antes de ir al lote, les damos nosotros un panorama de lo que ha sido plagas en esta campaña, de las consultas recurrentes que venimos recibiendo? Primero, para arrancar, creo que el foco de las consultas de estos días ha sido bolillera. Hay lotes donde tenemos marcada presión, donde ya se han llevado hasta 2 aplicaciones. Este es el caso puntual de este lote que vamos a ver hoy, que ya tuvo 2. 2 o 3 cositas nada más para comentarles de bolillera.
La ubicación de la plaga en la planta es muy dificultosa, a veces el control por dónde se ubica, entonces más allá de la correcta elección del producto, que en nuestro caso la recomendación es amplio a 50 centímetros, es también la eficacia de control de esta plaga, que es bastante errático justamente por lo que les digo, la ubicación en la planta. Rápidamente les comentamos algo más de plagas. Sí, no queremos dejar de comentarles sobre todo lo que es plagas. Muchos técnicos y productores ya están utilizando, ya habrán visto en todas nuestras redes sociales, lo que son las alertas de Syngenta. Son alertas muy simples de observar, que nos marcan presencia de plagas e invitan a todos los técnicos y productores a intensificar el monitoreo y estar alertas, valga la redundancia, contra esas plagas. Tenemos alerta vigente desde hoy sobre Septoria, chinche verde, oruga medidora, bueno, diversas plagas que los invitamos a que se sumen a través de nuestras redes sociales a poder verlo. La verdad que es una herramienta muy útil. Fantástico. Bueno, ahora les seguimos contando el tema de plagas y los invitamos a que nos movilicemos todos al lote para empezar a ver con Germán las enfermedades y las plagas que tenemos. ¿Nos acompañan? Vamos para el lote. Bueno, ya nos encontramos en el lote para contarles rápidamente la historia de este lote. Esto es una soja de grupo de madurez 4,5, sembrada los primeros días de noviembre, el 7 de noviembre, donde podemos ver, hoy estábamos viendo que están 7, 8 nudos en un R3, ese es el estado fenológico. Y bueno, Germán, vamos a abrir un poco el surco y con tu experiencia y conocimiento ver un poco qué enfermedades nos encontramos. Bueno, normalmente cuando nosotros entramos al lote, lo primero que hacemos es justamente abrir el entresurco y empezar a ver qué enfermedades tenemos en los estratos inferiores. Acá podemos ver bien claramente que tenemos Septoria, mancha marrón, lo que mencionábamos antes ahí en la carpa. Vemos esa coloración amarillenta generalizada, ¿no? Que puede tener o no un halo clorótico en las lesiones y esas manchas marrones irregulares. Y vemos cómo va ascendiendo. Nosotros lo que normalmente para cuantificar esta enfermedad lo que realizamos es dividir la planta en estratos, ¿no? Y en función de eso ver en qué altura de la planta estamos. Ahora bien, si nosotros sacamos una planta, nosotros lo que vamos a hacer primeramente es dividir la planta en estratos, ¿no? Ponemos acá y dividimos en estratos y lo que nosotros no tendríamos que encontrar es el estrato, en el estrato inferior supera alrededor del 20-25% de altura de plantas con síntomas. Ahora bien, si nosotros vemos, ¿hay luz por ahí? Perfecto. Acá vemos, en esta planta, si nosotros empezamos a contar los nudos, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 nudos. O sea que esta planta ya tenemos vainas desarrolladas, estamos en B8, R3, ¿no? Y la altura de planta con síntomas, lo que estamos viendo y lo que vimos también es que está alrededor del 20-25% de plantas con alturas de síntomas. Entonces, viendo todo esto, ¿no? Empezamos a observar cuál es el panorama. De altura en planta de Septoria, o sea que es decir que estamos en el momento de la toma de decisión de hacer una aplicación en este lote para controlar esta enfermedad. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto? Exacto, Luz, pero no solo tenemos que considerar el umbral que mencionábamos recién, sino que si nosotros vemos es un cultivo que no está teniendo una buena cobertura del entresurco, es un cultivo que no tiene muchos nudos, es decir, la cantidad de follaje está conservada, entonces tenemos que cuidar eso, teniendo eso en cuenta, las previsiones del cultivo las previsiones climáticas que tenemos, de lluvias que vienen, y ya estando en umbral, yo creo que sería más que acertado pensar en una aplicación. Bueno, me tirás el pie justo, así vos respirá un ratito y yo les cuento de que si tenemos que entrar hoy a este lote a hacer una recomendación, nosotros desde Servicio Técnico de Syngenta, lo que haríamos en este lote es recomendarles el uso de una tecnología que tenemos que se llama Miravis Duo, que es muy superior, es una mezcla de una carboxamida y un triazol, superior a una mezcla de triazoles y estrobirulinas, porque lo que vemos con esta carboxamida, que es adepidin, tiene una alta especificidad por enfermedades de fin de ciclo, por las necrotróficas que hoy contaba Germán,
todo lo que es Septoria, Cercospora, Sojina y Kikuchi. A la vez de tener una alta especificidad, tiene mucha persistencia. Entonces, en un cultivo que está en R2, R3 y que ya estamos en umbral de aplicación, con esta aplicación nos quedamos tranquilos hasta el fin del ciclo de cultivo de que vamos a estar protegidos, ¿sí? Sí. Además, Luz, recordar que es una mezcla de una carboxamida más un triazol, en este caso es el difenoconazole, que tiene excelente control para ambas cercósporas, y si podemos hablar dentro de los triazoles, difenoconazol es un triazol con gran estabilidad y persistencia. Germán, acá tengo que hemos sacado del lote algunas hojas para que muestre a la cámara, donde podemos observar esa sintomología de cercóspora, ese cuero de sapo característico que hablabas vos. Así lo pueden mostrar. Si la cámara me puede enfocar, vemos ahí que comienza a ser rugoso. Todavía no vemos el bronceado característico, pero ya comenzamos a ver unas hojas con ese cuero de sapo o esa superficie rugosa. Si la comparamos con otras hojas, por ejemplo, vamos a buscar acá, si ahí me tomo la cámara, vemos que no presenta esa superficie rugosa. Entonces, con esto nosotros podemos empezar a tener indicios, ¿no?, de que tenemos no solo la enfermedad, sino que está comenzando a expresarse. Entonces, cuando hoy mencionábamos tener en cuenta, si bien hoy quien nos estaría disparando puede llegar a ser Septoria, estaríamos llegando o anticipándonos a la presencia de síntomas de cercóspora, tizón, ¿no? Perfecto. También me hace el pie, de paso les cuento, o si vos querés comentarles, Nacho, de esto que yo les contaba de Miravis Duo, tenemos un montón de ensayos que nos avalan estos resultados y diferencias de rendimiento. Por ahí, Nacho, ¿nos podés comentar de alguna situación local? Claro, Luz, gracias por hacerme acordar. La verdad que desde el equipo nuestro de servicio técnico ya van 4 campañas donde nos dedicamos exclusivamente, junto con los distribuidores y sus clientes, los productores, a hacer demos comparativos de la tecnología de Miravis Duo versus otros competidores, en los cuales tenemos respuestas promedio de los últimos años entre 250 a 300 kilos por sobre el testigo con la aplicación de Miravis Duo, y más de 150 hasta 200 kilos dependiendo del competidor. Por ejemplo, acá cerca, en la zona de Galvez, el año pasado hemos sacado 2 quintales arriba de una mezcla de un triazol y estrovirulina. En la zona de Carlos Pellegrini también muy buenos resultados, 3 quintales por sobre el competidor. Y la realidad que hoy, si vemos esos números de rinde, gracias al precio de los cereales y al costo en kilos que hoy nos representa la aplicación de Miravis por sobre un triazol y una estrovirulina, hoy en promedio podemos estar hablando de unos 30 kilos más de soja para subir un escalón de tecnología y aplicar esta mezcla de carboxamida más triazol, aplicar un Miravis Duo. Entonces, con 30 kilos de soja nosotros nos aseguramos un diferencial de rinde, un retorno de la inversión muchísimo mayor, y la calidad y la seguridad de esta carboxamida que hemos visto año tras año, la potencia y la seguridad que nos da en todas las aplicaciones. Te agrego un dato más, Nacho, a esto que vos mencionás de los ensayos de Galvez, de Carlos Pellegrini. Hay muchos ensayos más que incluso invitamos a la gente que nos está viendo. Pueden acceder a una plataforma de Syngenta que se llama Conecta, donde ahí está volcada toda la información de ensayos de microparcelas con especialistas y estos ensayos con productores que les contaba Nacho. Van a ver las diferencias que tenemos en kilos y también pueden jugar un poco con el costo de los productos y ver la respuesta en rendimiento. Germán, yo te quiero hacer una consulta. Al principio de esta campaña hubo ataques de plaga como Megacelis, ahora hay bastante incidencia de trips, y todas esas plagas nos causan daño a los foliolos. Esos daños repercuten en la sanidad de las hojas, son vía de entrada a patógenos, ¿no? Sin duda, Nacho. Bueno, muy buena pregunta. Si nosotros tenemos en cuenta que para que se expresen las bacterias y la mayoría de las bacteriosis que vemos en las hojas se tienen que generar lesiones. Entonces muchas veces, no solo las lesiones por el viento o las micro lesiones que muchas veces no vemos, las lesiones por distintos defoliadores o plagas, vemos que son una puerta de entrada para estas enfermedades. Entonces hay que estar muy atento y justamente la combinación de eso es lo que nos está afectando en ese área foliar fotosintéticamente activa, ¿no? Para
Terminar, Germán, le podemos decir al productor entonces que aplique con Miravis Duo el cultivo. La verdad que para mí tenemos que cuidar cada hoja de este cultivo, así puede explorar todo su potencial y bueno, creo que es el momento por todo lo que estuvimos hablando adentro y lo que vimos aquí de aplicar los lotes para poder cuidar el potencial de este cultivo y poder mejorar el margen bruto, como ya les comenté, de cada lote y de cada planteo de cada productor, ¿no? Sí, déjame que te aporte una cosa más de lo que hablábamos recién, Nacho, de Miravis, que muchas veces nos hacen consulta respecto de las carboxamidas y lo que nos entregan es más persistencia que una mezcla. La realidad es que sí, tenemos más persistencia, pero lo que sí queremos que quede claro es que son tecnologías y sobre todo adepidin, que es la carboxamida que nosotros recomendamos para el control de necrotróficas, de manchas en soja, es su especificidad, como les decía hoy. Entonces, los controles que tenemos sobre estas enfermedades, como septoria, como cercóspora, son mucho más altos en eficacia que puede ser, por ejemplo, una Amistar Extra. Entonces, ténganlo en cuenta a la hora de elegir un producto y de poder estar protegidos mucho más tiempo y con algo que es más, al ser más específico, nos va a hacer que las hojas estén más sanas por más tiempo. Incluso visualmente, Nacho, lo hemos visto en muchos ensayos, que llegás al lote y lo ves más verde que una parte que no está aplicada. Siempre dejamos un testigo para compararlo, porque la realidad no es que el producto sea mágico, sino que nos hace que las hojas estén más verdes y más sanas y no se nos caigan por senescencia foliar anticipada por la presencia de la enfermedad. Si te parece, y si hacemos un paneo, vamos a hacer un raconto de las plagas que tenemos en el lote. Bueno, como les nombraba, este lote tuvo presencia de Megacelis, 2 aplicaciones por oruga bolillera, la cual fue controlada, y ahora en este lote podemos llegar a observar focos, pequeños focos. Si la cámara me toma, podrán ver este síntoma característico en los folíolos, y si llegan a observar las telas de arañuela roja, la presencia de esta plaga, que básicamente con estrés hídrico, en situaciones de estrés, genera un envejecimiento prematuro del cultivo y nos causa grandes pérdidas de rendimiento. Pueden observar ahí la arañuela, no sé si la cámara lo llega a ver. Y el daño por trips. Y el daño por trips también es observable. De parte nuestra de Syngenta, la recomendación para estas plagas secundarias junto con orugas es una aplicación de Boliantargo, es un producto, una mezcla para controlar orugas de la mano de un activo que es el clorantraniliprole. Y por el lado de la abamectina que compone el Boliantargo, estamos controlando plagas secundarias como trips y arañuelas. ¿Qué más vimos hoy en el lote? Te agrego, Nacho, en algunos paneos que estuvimos haciendo más temprano. Algo de medidora salió. Incluso hoy lo comentabas vos, en las alertas ya está el mapa de presencia de medidora en muchas zonas. Acá lo vimos. También vimos algo de chinches de Dichelop, chinches de los cuernos. ¿Y qué más? Y mucha población de trips, ¿sí? Mucho trips en este lote. Y bueno, déjame otro, si bien no vimos en este lote, pero tenemos datos de trampas de luz y de feromonas de la zona, donde lo que es oruga militar, Spodoptera frugiperda, vemos un pico poblacional en la captura de adultos, lo cual nos hace intensificar los monitoreos tanto en el cultivo de soja con los maíces tardíos para protegerlos de esa plaga. Perfecto. Germán, vos nos querías comentar algunos puntitos más de otras enfermedades que vimos en el lote. Exacto, sí, bueno, lo que hemos estado viendo también son algunos síntomas de bacteriosis, ya sea tizón bacteriano, sobre todo lo que se ha visto mucho en las últimas campañas y comienza a manifestarse, que es Curtobacterium. Acá podemos ver algunas hojas, si la cámara me toma. Vemos, este es ahí está, tenemos, es el síntoma característico. Y bueno, y también comentar un poco como para cerrar y hacer una idea de lo que es el lote este, y cuando nosotros hablamos de priorizar problemas, justamente hoy este reconto que hacíamos con los chicos es de ¿qué tenemos dentro de este lote? Cuando llegamos, lo primero que encontramos y cuando priorizamos los problemas está septoria. Por otro lado, es el poco desarrollo, cuidar esas hojas, ¿no? ¿Cuáles son las previsiones? Bueno, todo esto hace a la toma de decisiones, es decir, no quedarse solamente con el umbral, sino aplicar varios criterios agronómicos que hacen a esa toma de decisión. Por eso hoy mencionaba que para una quizás nos podemos estar anticipando, para otras, pero nunca llegar tarde.
Eso es primordial en el manejo de las enfermedades, tratar de no llegar tarde para no ubicar, si vamos a ubicar un terápico, no ubicarlo, un fungicida, no ubicarlo como terápico justamente, sino tratar de ser preventivos para tener buenas eficiencias de control. Está clarísimo, Germán. Gracias por todos los aportes y creo que como resumen de acá de lo que vimos en el lote, lo importante es, más allá de no tomar las enfermedades o las plagas por separado, sino, como decía él, verlo como un todo y cuidar el área foliar que nos queda. Decime, Nacho, si me equivoco, si estoy en lo cierto. Tenemos mucho ataque de trip, tenemos septoria, entonces la planta se va desprendiendo de todas esas hojas afectadas y eso hace que lleguemos con menos área foliar que la que necesita el cultivo para llenar esos granos. Entonces creo que el productor tiene que cuidar estas hojas que le quedan porque es lo que necesitamos para llenar el grano que nos va a entregar el rendimiento. Y claramente desde Syngenta, con lo que es la tecnología de Mirabis Duo, de la mano de PIN y Fenoconazole, tenemos una herramienta fungicida para aplicaciones tempranas con elevada persistencia que nos permiten llegar a cosecha con una sanidad distintiva del cultivo y eso se traduce en rinde y en calidad de semilla. Así que bueno, agradecerte, Germán, por todo lo que vimos acá en el lote. La verdad que es muy lindo poder ver y aprender con vos y poder comunicarlo a la gente. Bueno, los invitamos entonces a volver a la carpa y enlazamos con el resto de las localidades. Bueno, nos vemos en la carpa. Gracias. Bueno, nuevamente buenas tardes a toda la audiencia. Aquí estamos de vuelta bajo la carpa, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora va a ser interactuar con los demás sitios y que nos cuenten cuál fue su experiencia en la recorrida de campo en cada caso, ¿sí? Nos vamos a Marca Juárez, ¿sí? Maga, Sofi, ¿cómo están? ¿Nos pueden comentar un poco su experiencia? ¿Cómo les fue en el campo? Bien, acá estamos de vuelta, bajo la sombra, así que voy a pasarle directamente la posta a Alejandro, le voy a consultar qué puede resumir él de lo que vimos a nivel de lote. Bien, antes que nada, considerando la zona en donde estamos situados de la provincia de Córdoba, es una zona en donde el potencial de rendimiento o el potencial de expresión de un cultivo, ya sea soja o demás, es muy alto. Sumado a que venía un pronóstico de bajas precipitaciones, empezó a remontar hacia los periodos reproductivos y ahora tenemos periodos pronosticados de lluvia y el cultivo se lo ve realmente sin estrés y se lo ve con presencia, por ejemplo, de septoria o mancha marrón. Es importante cerrar o concluir que este lote
esa enfermedad marca o estaría marcando la decisión de hacer una aplicación teniendo en cuenta el cultivo en el estado que está, en estadio fenológico, la enfermedad en el grado de avance, está en los umbrales de media planta con severidad de 25%. A su vez, tenemos presencia de otras enfermedades que están empezando a aparecer. Por lo tanto, sumando todo esto, estamos en condiciones de decir que este lote en particular, y yo creo que la zona, está en un momento propicio para hacer una intervención química. También el tema de las alarmas, se está viendo el tema de insectos, que ahí ustedes van a ampliar un poquito más. De hecho, bueno, te agradezco por el resumen muy claro, muy conciso. Y ahora voy a pasar a preguntarle a Sofi, ¿qué podrías resumirnos, Sofi, de lo que venimos viendo el lote a nivel de plaga? Bien. A nivel de plaga, un poco lo que venimos siguiendo de este lote y en la zona en general podríamos decir que estamos viendo lo mismo. Tenemos presencia de oruga bolillera, que ya se han realizado controles, pero sigue estando presente. Comenzamos a ver lo que es rachiplusia y además está muy presente en todos los lotes que vamos visitando, lo que es chinches. Si bien está en muy baja incidencia, está presente. Es para estar siguiéndolo de cerca. Además, que en esta evaluación que hicimos de la zona del lote, se relaciona directamente con lo que salió en las alertas de Syngenta hace unos minutos atrás, hace un ratito atrás. Así que bueno, la presencia de estas plagas está, tanto de las plagas de insectos como lo que es sanitario, septoria. Así que bueno, para estar arriba de los lotes y invitarlos a monitorear. Así que eso es mi panorama, Maga. Un datito de color, no sé si estamos con tiempo. Sí. Por ejemplo, cuando venía para la zona de Marcos Juárez, viendo algunos lotes, se ve que hay muchos lotes de soja que se han sembrado más tarde, que tenemos sojas que están en estadios vegetativos, todavía recién empezando en estadios reproductivos, y le ha tocado esos estadios de mucha susceptibilidad a patógenos de suelo, y se está viendo mucho ataque de Fusarium y macrofomina produciendo dumping off en esa planta. Entonces, a la hora de hablar de herramientas de manejo, como lo que es la rotación, la resistencia y demás, la fecha de siembra muchas veces juega un papel fundamental, y hoy en día tenemos muchas tecnologías para predecir ocurrencia de precipitaciones. Entonces, eso que vi mientras venía para acá es un claro ejemplo en donde una sola estrategia de manejo, que es la fecha de siembra, marca un antes y un después. Esos lotes podemos estar hablando de un 5, un 6% de incidencia, porque en el caso de patógenos monocíclicos se mide incidencia, frente a el cultivo como el que vimos ahora, que prácticamente recién ahora se está empezando a manifestar. Entonces, no es lo mismo que Fusarium un ataque en vegetativo y mate la planta, que empieza a atacar en un R5, en donde ya tiene un llenado de grano y lo que es la pérdida de rendimiento va a ser mucho más favorable en el caso de la fecha temprana. Es como un dato de color por lo que vine viendo. Excelente dato y bueno, muchísimas gracias por tu aporte. Si les parece, vamos a pasar a la siguiente estación. Pasamos a Santa Fe, a López. Nacho, Luz, ¿están ahí? Sí, Maga, buenas tardes. Bueno, estamos de nuevo aquí en la carpa después de haber visto el lote. La verdad que es muy interesante todo lo que pudimos observar, y para contarles un poco del qué cultivo vimos. Estamos hablando de una soja de un grupo de madurez 4,5, sembrado el 7 de noviembre, en un estado fenológico de R3, con 7 u 8 nudos, donde vemos que no ha cerrado del todo el surco. Esto se ha dado porque, si bien hubo precipitaciones periódicas, no fueron precipitaciones abundantes, fueron todas precipitaciones de 10, 15, 20 milímetros, salvo por la última lluvia del viernes pasado, que fue general, donde tuvimos precipitaciones por encima de los 40 milímetros, y gracias a esa lluvia tenemos el cultivo hermoso para poder verlo hoy. Así que bueno, Germán, te voy a consultar a vos, que nos cuentes qué viste en el cultivo de lo que se refiere a enfermedades y patógenos. Bien. Bueno, muy parecido a lo que vieron los chicos en Marcos Juárez. También acá encontramos la presencia de septoria, de mancha marrón,
que obviamente la tenemos ya en umbral de alrededor del 25% de altura de plantas con síntomas. También vimos ese inicio, ¿no?, de Cercospora kikuchi o Cercospora, vamos a llamarlo, que es lo que es tizón y mancha púrpura de la semilla. Comenzamos a ver esa rugosidad en las hojas y algunas bacteriosis producto de heridas, ya sea por defoliación. Ahora los chicos les van a comentar un poco del tema de plagas. Y algunos patógenos menores, pero no por eso menos importante, ¿no? Como pueden ser lo que hablábamos hoy de bacteriosis como Curtobacterium. También encontramos algunas manchas aisladas de Ascochita y también algo de Alternaria. Ahora bien, cuando veíamos el lote y hablábamos de alguna decisión de manejo teniendo en cuenta las condiciones, hoy Nacho le explicaba, es una soja que tiene entre 7 y 8 nudos, no ha cubierto el entresurco, venimos de algunas precipitaciones, ya estamos en umbral y hoy Septoria también sería la que nos está definiendo, ¿no?, alguna intervención. Y pensando sobre todo en los pronósticos, si nosotros englobamos todos estos conceptos y estos factores, tendríamos que decir que sería muy bueno de realizar una aplicación pensando en esto también y la previsión de futuras precipitaciones, ¿no? Sí, perfecto. Con el pie de eso que fuimos viendo, bueno, de parte nuestra la recomendación fue el posicionamiento y las recomendaciones propias de una aplicación con Miravis Duo. Y ahora, Luz, te voy a consultar a vos, que nos brindes un poco el panorama que vimos de la otra rama de plagas, no me salía la palabra, de plagas, así que bueno, contanos, Luz. Bueno, gracias Nacho por el pie. Sí, también muy parecido a lo que contaba Sofi en Marcos Juárez, estamos bastante parecidos. Primero y principal, presión de bolillera. Este lote, creo que se los comenté hoy, tuvo 2 aplicaciones ya. La mayoría de los lotes de soja de primera en esta zona y más al sur de Santa Fe han tenido ya 2 aplicaciones y seguimos viendo la plaga. Y en las hojas de segunda también lo estamos viendo. Acá no, en los paneos no salió, el lote fue tratado. Y después lo que sí se ve mucha presión en los paneos que hicimos de trips, que eso, además de la presencia de trips, se ve el daño en las hojas, que como decía Germán, favorece, en conjunto con Septoria, favorece a una defoliación o una pérdida de área foliar anticipada que nos estaría después haciendo falta para llegar bien al fin del ciclo y al llenado de los granos, ¿no? Todo ese conjunto de cosas, lo que charlábamos en el lote recién, es que no hay que mirar la enfermedad por separado, sino en conjunto con las plagas para decidir las aplicaciones y tratar de proteger el área foliar. Después vimos algo de medidora, algunas larvas de medidora, hay algo de Dicelops, de chinche de los cuernos, y también le contamos a la gente lo que decía también Sofi del tema de las alertas y de Conecta, que es una plataforma que tiene Syngenta ya hace algunos años, donde ustedes pueden entrar y ver los resultados de ensayos de Miravis Duo, que comentaba Nacho, que es nuestra recomendación ante las enfermedades necrotróficas en soja. Cualquiera puede acceder y entrar y ver toda esta info que le contamos y jugar un poco con zonas, con rendimientos y incluso con el costo de los productos, ¿no? Con el costo de los productos y no menos importante, sobre todo con el alza internacional de los precios de los cereales y las oleaginosas, jugar con el precio de la mercadería que el productor va a vender y poder ver cuántos dólares va a terminar ganando aplicando la tecnología superior de Miravis Duo. Así que bueno, es muy importante. Eso es todo desde aquí. No sé, le damos el paso a Ascensión. Nico, Ezequiel, ¿cómo anduvo la zona, la soja por allá, en la zona núcleo? Bueno, muchas gracias Nacho, Luz, Germán. Siguiendo la dinámica de cada uno de los sitios, lo invito a Matías a que nos dé un breve resumen de lo que estuvimos viendo acá en región núcleo. Y invitarlo también si nos quiere dar un panorama de la forma en que manejamos tanto las adversidades, enfermedades, plagas, acá lo que es en la región núcleo. Gracias, Ese. Sí, más allá de lo que pudimos ver puntualmente en este lote, me gustaría además levantar la lupa y conceptualmente hacer unas aclaraciones, o al menos unas recomendaciones que a mí me parecen relevantes. En el lote en particular, también coincidente, volvimos a ver mancha marrón. Mancha marrón, sabemos, está en todos los lotes. Lo que cambia es el nivel de la altura y ya sabemos que está muy asociado con el antecesor y con la frecuencia de lluvias. Eso lo pudimos ver, tiene una altura
que está alrededor del 30% de la altura total de la planta, con lo cual y está en un estado fenológico ideal para entrar y hacer un control de fungicidas. Todavía no aparecieron, como sí escuché en las otras zonas, otras enfermedades. En esta zona, por una cuestión de diferencias de temperatura, aparecen un poquito más tarde. Pero ahora tenemos mancha marrón y en un nivel acorde como para tener que controlarlas. Con el tema de plagas, particularmente en el lote, hay muy pocas plagas. Lo que sí vimos, y coincidente también con las otras zonas, es el clásico raspado de trips en las hojas inferiores. Por suerte en esta zona quedó, en este lote en particular, quedó ahí abajo, y en general es lo que pasó en la zona. Pero bien, más allá del dato puntual de este lote, me parecía importante resaltarles que de la manera que ustedes definan, si es escribiéndolo en un cuaderno, bajándolo en un Excel o subiéndolo a la nube a partir de un sistema de registro, de monitoreo, pero las cosas que ven, como hablábamos hoy en el campo, las cosas que ven, regístrenla. Es importante tener datos semanales cuantificados de qué es lo que vemos. Eso lo que nos hace es no tener una foto nada más, porque con una foto uno puede equivocarse, sino que es la suma de fotos que lo que nos define, en definitiva, es una película, nos dibuja una película. Eso es fundamental para entender a la plaga, a las enfermedades, pero en su interacción con el cultivo. Y eso me parece que muchas veces no lo hacemos, y lo que hacemos es decidir con la foto nada más, y eso es un error recurrente. Excelente, Mati. Muchísimas gracias. Y bueno, sin más, quiero invitar a Ramiro a que nos transmita las consultas que hizo toda la audiencia online, ¿sí? Para nosotros poder tomarlas y dar una devolución frente a todas estas consultas. Bueno, gracias, Nico. Hay algunas consultas para hacer. Muchas gracias igual a todos por lo bien que viene saliendo todo. Un lujo cómo lo vienen llevando, a pesar de que todos somos agrónomos acá. Así que muchas gracias. Vamos con la primera consulta, ya que estamos acá en Ascensión y ya que tengo a los chicos enfrente, se las voy a hacer a ellos, que es, una persona pregunta, dice, escuché hablar de Engeo S, ¿qué diferencia tiene con el Engeo tradicional? Bien, hablando de Engeo S, la principal diferencia con nuestro Engeo tradicional que veníamos comercializando hasta la última campaña, es en la formulación, ¿no? Hubo un cambio en lo que es la microencapsulación, sobre todo el piretroide, la landa-cialotrina, que me aporta numerosos beneficios. Por un lado, esas microcápsulas las va a dejar mucho más expuestas, lo que me permite tener un mayor y más rápido volteo a las pocas horas, sobre todo de las chinches adultas, que es lo que queremos bajar primero. Esa formulación además me aporta un protector de rayos ultravioletas, donde me hace a la landa tener una mayor fotoestabilidad y por lo tanto una mayor persistencia, y a la vez esas microcápsulas quedan mucho más adheridas a la superficie de la hoja, lo que me permite reducir mucho el riesgo de lavado por una precipitación muy cerca de la aplicación, incluso dentro de la hora post aplicación. Básicamente esos son los beneficios que engloba la nueva formulación que hoy tenemos con Engeo S. Bueno, gracias, Ezequiel. Vamos a pasar, si les parece, allá a Marco Juárez. Si lo pueden poner en pantalla, Alejandro, hay una consulta para él. Alejandro, ¿estás ahí? Acá estoy, todavía no me fui. Bueno, aguantá un poquitito más, hace calor, pero ya estamos, ya llegamos en recta final. Alejandro, la pregunta es, ¿cuáles serían los manejos previos a tener en cuenta para atenuar el tipo de enfermedades que se estuvieron viendo, que estuviste analizando? Bien, haciendo un análisis global de lo que es enfermedades en soja, uno siempre tendría que partir, que por ejemplo en este lote no se cumplió, es el famoso soja sobre soja. Esa falta de rotación de cultivo hace que los patógenos, principalmente los necrótrofos, aumenten mucho, permanezcan mucho en el lote y hagan que con condiciones favorables al siguiente año tengamos infecciones tempranas, que si las condiciones ambientales son favorables, se van a dar infecciones tempranas, haciendo
más difícil hacer el manejo de la enfermedad. Por ejemplo, estamos hablando, para dar un ejemplo de esto, lo que pasó por el 2009, en donde teníamos una variedad que no cabe al caso mencionarla, una variedad muy susceptible de mancha ojo de rana. Esto comenzó en Marcos Juárez. Veníamos de una semilla con mucha presencia de inóculo y rastrojos con mucha presencia de este patógeno que es mancha ojo de rana. Eso hizo a que se diera un ataque tan grande que hizo que se generaran pérdida de 30-40% de rendimiento por más que se hagan 2 o 3 aplicaciones de fungicidas. Entonces, la rotación de cultivo, seguir las enfermedades, principalmente las necrotróficas, hace a que nosotros todos los años podamos ir manejando los umbrales a un límite aceptable que con una aplicación de fungicida en el momento justo nosotros lleguemos. Eso en cuenta la rotación. En el caso de patógenos monocíclicos como Fusarium, Macrofomina, el tema de las fechas de siembra es muy importante, ya que estos patógenos responden mucho al estrés de la planta. Una planta que se encuentra con mucha sequía o con exceso de lluvia, anegamiento, hace que este patógeno se active y produzca daños muy importantes. El uso de semilla sana, hacer un análisis de semilla que no sale prácticamente nada con respecto a los beneficios que tiene. Nosotros en el laboratorio hemos visto que han traído semillas de soja con 50-60% de Fusarium, 30% de Anthragnosia, o sea, cosas que voy a decir, si el productor no lo hubiese analizado, nosotros estamos sembrando cada 100 semillas 50 con una enfermedad que cuando nazca la va a meter en el lote, y eso van a ser los problemas que se van a ir sumando año a año para que se den estas famosas epifitias o epidemias o enfermedades que son incontrolables después. Entonces, las rotaciones de cultivo, el uso de semilla sana, la protección, la utilización de fungicida en semilla, que es muy importante, y lo que es el seguimiento del cultivo, como decía, no me acuerdo el chico, el ingeniero, el colega que decía, hacer la película, ir siguiendo día a día y ver cómo el patógeno va incrementando esa enfermedad para saber cuál es el momento en donde yo tengo que intervenir, o a lo mejor el patógeno se frena o no avanzó, lo puedo esperar y de esa forma ir estudiándolo. No sé cómo estoy el tiempo. Bien. Si quieren que comente algo más. Gracias, Alejandro. Vamos a dar espacio a otras consultas, que incluso una relacionada con lo que estás diciendo. La pregunta es: ¿qué herramientas tiene Syngenta para cumplir con las premisas indicadas por vos, Alejandro? Para Sofía y o Magalí, si pueden hacer algún aporte. Si quieren, yo la tomo desde Syngenta, hablando de lo que es protección foliar. En este caso, contamos con 2 herramientas, lo que es Miravis Duo o Amistar. La diferencia que podemos tener con estas 2 herramientas es la persistencia que vamos a tener con una y con otra. En cuanto a momentos de aplicación, podemos estar aplicándolo desde que empiezan a correr los umbrales de daño, que son los estados reproductivos, o sea que de R1 a R5,5 podemos estar aplicando estos productos, solo que tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una persistencia con un Miravis Duo de hoja tratada de unos 40 días, una protección de unos 40 días, y con una Amistar estamos hablando de unos 20-25 días. También es importante tener en cuenta el retorno y la seguridad del retorno que tenemos con un Miravis Duo, que claramente es mayor que el que tenemos con una mezcla de triazol y estrovirulina como una Amistar. Esas son las opciones que tenemos para proteger el cultivo desde Syngenta. Ramiro, no sé si... Sí, gracias, Sofía, clarísimo. Propongo cambiar de sitio, vamos a López ahora, una consulta para Germán, si puede estar en plano Germán. Germán, la consulta dice: viene un marzo bastante caluroso con temperaturas por encima de 30 grados. ¿Qué puede pasar con la roya? ¿Y hasta qué momento vale la pena aplicar? Bueno, gracias Ramiro por la pregunta. Y primero, bueno, quería agregar un poquito a lo que hablaron los colegas, tanto Matías como Alejandro, de esto de puntualmente lo de la foto. Obviamente que lo que mencionaba Alejandro de todo el tema de rotaciones, tener en cuenta las rotaciones, análisis de semillas es importantísimo, hizo todo lo previo a la siembra. Ahora bien, esto de tener una sola foto, y hoy lo hablábamos en el campo también,
tenemos que entender justamente que las enfermedades de fin de ciclo, la mayoría son policíclicas, es decir, que tienen varios ciclos en un ciclo del cultivo. Entonces, cuando nosotros nos posicionamos con estas enfermedades, ¿a dónde tenemos que dirigir todas las estrategias y ser eficientes justamente a esa tasa de incremento? Si nosotros solamente tenemos puntualmente, ¿no?, una sola foto, no vamos a saber nunca en qué momento de esa curva epidémica de la enfermedad vamos a estar posicionados. Entonces, a la hora de ser eficientes y tener esa película, vamos a poder entender en qué fase, ¿no?, de esa curva estamos para ser eficientes y tratar de no llegar tarde, que es lo que siempre recomendamos y tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, yendo a la pregunta que me hacía Ramiro, con respecto a Roya, generalmente acá lo que vemos es que llega tarde. En esta zona la estamos viendo siempre hacia finales ya de llenado de grano. Yo creo que hay que estar muy atentos y sobre todo a largo de ciclos de cultivo y entender el periodo en el que estamos de llenado de grano. Es decir, ahí es donde tiene que jugar ese criterio agronómico y ver en qué fase del llenado de grano estamos, es decir, R5, R6, dónde estamos posicionados para ver si es efectivo y realmente vamos a tener una retribución económica, ¿no?, al control de esta enfermedad. Muchas gracias, Germán. Muy interesante. Voy con una consulta acá para Matías. Matías. Y la consulta es, algo ya mencionaste igual mientras estabas en el lote, yo lo que te pido es que si lo podés profundizar y reforzar, ¿cuáles de las plagas que mencionaste y bajo qué condiciones presenta mayor cantidad de errores al momento de controlarlas? Ah, está. ¿Algo mencionaste? Sí, lo sugerí, lo lancé. En realidad hay varios problemas, pero hay uno que a mí particularmente me preocupa y me llama la atención, que es con bolillera. Bolillera cuando cambia su hábito de consumo y pasa a hacer daño directo, a comerse la vaina. Y lo que muchas veces pasa es que, como sabemos, en esa etapa vegetativa tardía y reproductiva temprana, cuando la consideramos defoliadora, tiene, como saben, otro nivel, otro valor de umbral de referencia. Y lo que pasa a veces es que estamos justamente pasando al R4. Cuando pasamos al R4, pasan varias cosas. Una de las cosas importantes que pasa es que el cultivo se cierra. Y otra cosa que pasa es que empieza a aparecer el plato de comida riquísimo. Ahora no se me ocurre que una cerveza ahora arriba de esa mesa. Y entonces la bolillera lo que hace es va allá donde le interesa. Yo también haría lo mismo, sin dudas. Y entonces pasan dos cosas. Primero, que las diamidas ya no hay manera de llegar. Y segundo, que cuando queremos llegar por contacto, el cultivo tan cerrado nos impide físicamente llegarle a la bolillera que nos está comiendo la vaina. Lío. Entonces, ahí hay un punto de mejora y de advertencia, al menos, que quiero hacer es, ojo con estar cerquita del umbral en R2, en R3 de bolillera y no accionar, porque cuando en una semana o 2 semanas la plaga ya llegó a ese umbral de daño directo y ya tenés el cultivo cerrado y comiendo la vaina. Y ese es un error que se comete frecuente. Era eso que lo sugerí, pero no lo había aclarado. Gracias. Bueno, gracias, Matías. Tengo 3 consultas sobre Mirabis Duo, una por zona vamos a hacer. Les pido que sean breves. Veo en el timer que estamos en tiempo. Y después voy a dejar espacio para hacer otra consulta más que ingresó. La consulta primero acá para Ascensión es si se me atrasa la aplicación y llego a estadios más avanzados, inicio de R5, ¿me conviene seguir pensando en Mirabis Duo o pasaría a una mezcla tradicional? La tomo ese. Excelente, gracias Rami. Bueno, si bien nosotros la recomendación del producto es desde ese 25-30% de incidencia, como charlábamos en el lote, me puede pasar que estemos en un estadio más avanzado, en un estadio reproductivo más avanzado y tengamos que tomar esta decisión. La realidad es sí, podemos seguir pensando en Mirabis Duo, ya que los datos del año pasado muestran que las respuestas siguen siendo muy interesantes en estados fenológicos reproductivos avanzados. Bien, gracias por la síntesis, Nico. Voy con una consulta ahora hacia Marco Juárez sobre Mirabis Duo.
La pregunta es, ¿desde y hasta cuándo recomiendan la aplicación? El hasta ya lo dijo Nico acá, y entonces sería ¿desde cuándo recomiendan la aplicación y qué residualidad se espera de Miravis Duo? Creo que un poco, me lo tomo de vuelta yo, Dale. creo que un poco lo dije en la pregunta anterior, quizás es para tener en cuenta, digamos, tenemos la opción, digamos, de utilizarlo desde los estados reproductivos, como decía, de R1, R5 y medio. Está en lo que tiene cada uno en su lote. Si estamos en estadios tempranos y ya tenemos la presión, como por ejemplo tenemos en un lote así, con Miravis Duo nos estamos asegurando 40 días de protección en las hojas tratadas. No así lo que podemos esperar con un triazol y estrovirulina, estamos hablando de unos 20-25 días. Gracias, Sofía, y disculpa si te hice repetir un poco. No, mejor porque aclaré un poco algunas cositas que me habían quedado. Reforzar la idea. Bien, ahora vamos a López también sobre Miravis Duo. Seguramente ya mucho se dijo, pero si pueden reforzar es qué ventajas técnicas tiene Miravis Duo por sobre una mezcla de triazol más estrovirulina. La tomo si querés, Nacho, Dale, Luz, dale. entre los dos, pero un poco lo mencionábamos hoy en el lote, concuerdo con lo que dicen las chicas y Nico, del tema de la persistencia, del tema de la persistencia, pero más allá de eso, de la ventaja técnica que tenemos al utilizar una carboxamida que me da más días de persistencia en el lote, lo que nosotros siempre hacemos mucho hincapié con Miravis Duo, que es una mezcla de adepidín y difenoconazol, es la especificidad que tiene, que no tenemos que también pensar que es lo mismo el control o la eficacia de control que vamos a tener en los patógenos con un producto o con el otro. Miravis Duo está pensado específicamente para necrotróficas y para manchas, justamente todas estas enfermedades que estuvimos hablando, septoria, cercospora kikuchi, cercospora sojina. Entonces creo que una de las mejores ventajas técnicas que tiene es eso, es la especificidad. Cuando vemos los controles son mucho más elevados que si yo lo comparara, por ejemplo, con una mezcla de triazol y estrovirulina. No sé si me olvido algo más, Nacho. No, solo quiero agregar lo que decías vos, la especificidad y de la carboxamida, de la adepidín, y dejar en claro que no todas las carboxamidas son iguales y tienen la misma especificidad. Dentro de Syngenta nosotros tenemos 3 carboxamidas, una específica para semilla, otra específica para enfermedades biotróficas, y adepidín claramente es la que mejor control tiene de todas las carboxamidas, las de Syngenta y las del mercado, en lo que es enfermedades necrotróficas. Y por el otro lado, difenoconazol es un excelente triazol para el control de ambas cercósporas, con lo cual ambas moléculas forman un producto muy potente para el control de enfermedades necrotróficas. Bien, gracias Nacho. Voy con unas consultas que por favor sean cortitas y al pie porque son bastante directas. Una acá para Nacho, dice Juan Carlos Recanatesi, puede ser Nacho, tal vez lo conozcas. Sí. Nacho comentó que hizo 2 tratamientos para bolillera. Le pregunto, ¿con qué lo hizo y en un próximo tratamiento qué utilizaría? Sí, fueron tratamientos con Ampligo, con la mezcla nuestra de clorantraniprole más landacelotrina. Y como veíamos hoy en el lote, no sé si Juan Carlos estuvo conectado en la parte del lote, es muy probable que nosotros recomendaríamos una aplicación con un producto como Boliantargo, que antes de llegar a ese R4, me sumo al concepto que virtieron antes del cierre de surco, si hubiese la presión de bolillera en ese lote, yo iría con un Boliantargo para cubrirme de plagas secundarias que vimos presencia en el lote, como es trips y arañuela. Recuerdo que Boliantargo está compuesto por la diamida, clorantraniprole, más abamectina, que se encarga de un excelente control de tanto trips como arañuela. Gracias, Nacho. Voy a Marco Juárez. Sofía, Magalí, considerando que se trata de plagas. La consulta es de Juan Pablo Gatti, pregunta, ¿con qué producto tratan los trips? El trip. ¿Y con qué eficiencia de control? Es básicamente responder lo mismo que acaba de responder Nacho. Si querés, Sofía. Boliantargo sería nuestra opción, tanto para cuando tenemos presencia de trips o arañuelas. Boliantargo, como decía Nacho, clorantraniliprole y abamectina. En el caso de que el foco sea controlar estas plagas, es importante también el uso de aceites en la aplicación para lograr un control eficiente de estas plagas.
En cuanto a la eficiencia de control, la abamectina es fundamental para estas dos plagas por la translaminaridad y la persistencia que tiene, ya que son dos plagas que son muy policíclicas, generan muchos ciclos en el cultivo. Entonces la persistencia y la translaminaridad que tenemos con la abamectina en este producto nos aseguran muy buenos controles. Déjame agregar, Sofi, que si vamos a hacer un tratamiento para lo que es el complejo de chinches, con Engeo tenemos también registro para el control de trips, así que estamos teniendo un producto para chinches y para trips, y también con volteo para el lepidóptero. Es un producto muy completo que también va a ayudar a bajar las poblaciones de trips. Gracias, Nacho, gracias, Sofía. Me quedo en Marcos Juárez, pero quien quiera tomar, la consulta entró a través de la transmisión de Marcos Juárez, pero quien la quiera tomar la puede tomar. Pregunta Agustín Recondo, ¿cuán ovicida es Engeo y cuál es la residualidad de ese efecto pensando en una aplicación preventiva junto con el fungicida en R2 o R3? ¿Quiere alguien tomar? Con lo que es Engeo tenemos una residual, estamos hablando de una persistencia de unos 12 a 14 días de persistencia con el producto. No sé si alguien quiere acotar algo más. El tema de persistencia, siempre la cantidad, el umbral de plaga presente es muy importante también. Sí, Sofi, la tomo, no sé si la pregunta estaba apuntada a chinches o a trip, pero hablando de chinches, cuando uno tiene que decidir un control de esta plaga, primero tenemos que saber bien a qué apunta el producto. Engeo es una mezcla de tiametoxan que tiene sistemia, es un producto muy sistémico, se mueve por xilema y floema en la planta y tiene lambda-celotrina. Es decir que los adultos, que nosotros sabemos que están picando o alimentándose de chaucha, lo que necesitamos es tener buen volteo, que ahí la lambda-celotrina es lo que nos otorga el volteo de los adultos. Después, la persistencia del tiametoxam, que podemos hablar, como dice Sofi, de 12, 15 días, incluso hasta 25 o 30, lo que apuntamos es al control de ninfas, que son las que se alimentan, las ninfas del tercer estadio para abajo, que se están alimentando de pecíolos o pican el tallo, y es ahí donde se mueve el tiametoxam y ejercemos ese control. Entonces, tengamos en cuenta que la persistencia va a ir en ninfas. Si tenemos una reinfestación de adultos de un lote cercano, vamos a tener que volver a monitorear y hacer una aplicación si esto sucediera. Eso nada más como para agregar. Muchas gracias. Última consulta para acá, para Ascensión. Lamento si queda alguna sin responder, pido disculpas. Si así fuere, van a ser respondidas por escrito en el mismo sitio y van a ser notificados. La consulta para Ascensión es control de tucura en soja de segunda, ¿sí? ¿Qué productos y dosis de Syngenta, productos de Syngenta y dosis recomendada? ¿Quieres tomar? Sí. Bueno, control de tucura en soja de segunda, si bien esto merece, digamos, el estado del cultivo va a marcar la aplicación o la no aplicación, ¿sí? Porque la defoliación puede, según el estadio en el que estemos, podemos aceptar más o menos cantidad de plaga, ¿no? Pero Karate Seon, ¿sí? es lo que nosotros podemos recomendar para el control de tucuras en soja de segunda. Bien, gracias, Nico. Acá vamos a pasar a un video de Norma Formento, ingeniera agrónoma, Magister Science, doctora del INTA Paraná, que nos va a dar un panorama del cultivo, cómo está sanitariamente en Entre Ríos, pero antes de eso no quiero dejar de agradecer a todo el equipo servicio técnico de Syngenta, que aparecen acá ahora 2 horitas, pero venimos de trabajo de varios días, a todo el equipo técnico que está acá detrás de cámara y no se ve, pero que también lleva trabajo de varios días, con calor y todo, y así que muy agradecidos por ello, y obviamente agradecer a todo Syngenta por la invitación, a Bimbi, Agüero, Gaby Ripa, Román Domínguez, Pablo Maínez, Lucas Rato, mucha gente que nos invita y nos propone continuamente hacer este tipo de desafíos, así que muchas gracias a todo ello. Y obviamente agradecerles a Matías Hermácora, Germán Eschiel, no sé si lo estoy pronunciando bien, Germán, discúlpame, y Alejandro Pérez por acercarse también a contarnos todas sus experiencias y conocimientos que tienen, que de nuevo es de lo que se trata Agroconsultas, de compartir el conocimiento con quienes lo necesitan. Así que gracias a todos, gracias a la audiencia. Acá no es el cierre, aclaro, ahora vamos a ver cómo es el panorama sanitario en Entre Ríos y luego vamos a hacer un pequeño cierre desde las 3 localidades, ¿sí? Yo los despido desde acá.
Hola a todos, soy Norma Formento, fitopatóloga del INTA Paraná, y acá estamos en un lote de soja de segunda del departamento Paraná en la provincia de Entre Ríos. En esta campaña 2021, Entre Ríos tiene aproximadamente 675.000 hectáreas de primera y unas 470.000 hectáreas de soja sembrada de segunda, aproximadamente en algunos días del mes de diciembre. Acá estamos en una soja después de trigo y podemos ver que a pesar del déficit hídrico es una soja que se está comportando bastante bien y donde todavía, al no haber lluvias tan continuas e importantes, se ven pocas expresión de las enfermedades. Podemos ver en un primer momento que estas hojas, que están más o menos entre B4 y B6, la soja de primera en la provincia de Entre Ríos está llegando a R1, ya tiene algunos síntomas en las hojas inferiores. En primer lugar podemos ver algo de bacteriosis porque el rastrojo de trigo, estos tallos que se encuentran sobresaliendo el nivel del suelo, lastiman las hojas del trigo, sobre todo si hay viento, y es un lugar muy apropiado para la entrada de enfermedades ocasionadas por bacterias, principalmente tizón bacteriano. Sin embargo, lo que nos importa en Entre Ríos son las enfermedades endémicas que están desde muy temprano, desde la aparición de la primera hoja y la primera hoja trifoliada podemos ver la presencia de mancha marrón, una enfermedad foliar que causa problemas en las hojas, una defoliación. En esta campaña donde se habla de un año con pocas lluvias posiblemente, es muy importante que nosotros logremos mantener la mayor cantidad de hojas posibles, porque algunas de ellas van a desaparecer por efectos de la falta de agua, por la removilización, y nosotros tenemos que mantener el área foliar sana. Mancha marrón causada por el hongo Septoria glycines va a ser lo primero que vamos a ver, y más adelante, ya cuando estamos en la etapa de floración, también podemos ver que aparecen otras patologías importantes y que son relevantes en el cultivo de soja, que producen problemas en la fotosíntesis, como el tizón foliar por Cercospora kikuchi y posiblemente otras especies que se han determinado. Acá podemos ver algunas lesiones que se observan en las hojas inferiores, en las primeras hojas trifoliadas, que están asociadas a dos tipos de síntomas: las manchas provocadas posiblemente por tizón bacteriano y algunas iniciales de mancha marrón. Es muy importante saber que este hongo sobrevive en el rastrojo, por eso en la medida en que haya lluvias, las salpicaduras hacen que comience a subir la afectación de hojas, y por eso hablamos de umbrales adecuados para el manejo de las mismas. El patógeno que produce la mancha marrón en las hojas del cultivo de soja sobrevive en el rastrojo. Por eso inmediatamente que ocurren las lluvias y hay salpicaduras, podemos ver que la enfermedad avanza desde la base de la planta hacia arriba. Por eso es muy importante que cuando se monitorea se tenga en cuenta que un 20-25% de la planta afectada desde abajo hacia arriba constituye el umbral de la enfermedad. Otra enfermedad muy importante que afecta a este cultivo, pero esta vez va a ser en el tercio superior, es el tizón foliar o tizón morado por Cercospora kikuchi, y también podrían estar involucradas otras especies de este hongo.
Ambas enfermedades, la que nombramos previamente, mancha marrón y tizón foliar, son muy fáciles de reconocer en condiciones de campo. Ya a partir de floración podemos ver algunas tintes morados, rojizos en las hojas superiores que nos indican la presencia de este tizón foliar que reduce la capacidad fotosintética de las hojas. Este hongo nosotros podemos estimar un área foliar de un 25% del tercio superior con esta coloración morada que estaría indicando el umbral de acción o umbral de intervención química para estas enfermedades. Estas dos enfermedades están presentes en todas las campañas. Sin embargo, hay otras enfermedades muy relevantes, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, también en la soja de segunda o sembrada en forma más tardía, que tienen que ver fundamentalmente con mancha ojo de rana y la roya asiática de la soja. Ambas enfermedades son devastadoras, por eso es muy importante que nosotros con el monitoreo podemos detectarlas a tiempo y poder actuar con el control químico adecuado que incluya aquellas moléculas más adecuadas para cada una de estas enfermedades. Por un lado, mancha ojo de rana la vemos todos los años y es importante no confundirla con algunas otras expresiones en las hojas de la soja que tienen que ver con manchas ocasionadas por efectos de herbicidas o bien por algunos hongos menores. Entonces, es muy importante que nosotros podamos identificar en el lote el periodo crítico del cultivo de soja, de R3, floración, hasta R5-5, llenado de granos. Esa etapa es muy importante que nuestra soja esté protegida para evitar las pérdidas entre un 10 y un 20% que pueden ocasionar estas enfermedades en variedades susceptibles. Volvemos a insistir, mancha marrón, Cercospora kikuchi aparecen más temprano y más tardíamente, después de R4, R5 podemos observar, si es una época de lluvias y noches muy cálidas, la presencia de mancha ojo de rana y de roya asiática que producen una defoliación intensa. Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta un aspecto principalmente en esta campaña 2021. Es decir, que la baja periodicidad de lluvias, la baja ocurrencia de lluvias hace que la soja, a pesar de que se la ve muy bien, muy buena a buena, podemos decir que tarda en cerrar el surco y de esta manera existe una mayor probabilidad de enfermedades ocasionadas por patógenos que sobreviven en el entresurco, en el rastrojo. Por eso es muy importante que además de mancha marrón, tizón foliar o tizón morado, roya asiática y mancha ojo de rana, podamos proteger nuestro cultivo de otras enfermedades ocasionadas, por ejemplo, por el complejo Diaporte phomopsis que ocasiona el tizón de los tallos. Y el problema más severo de esto va a ocurrir en las vainas y luego en las semillas, lo cual va a interferir en una alta calidad de la semilla. Por eso es muy importante efectuar la protección después de un diagnóstico correcto y en el momento oportuno. En un cierre de esta pequeña introducción acerca de las enfermedades del cultivo de soja, las más importantes, el momento de aparición, el momento fisiológico en el cual el rendimiento resulta afectado, es muy importante que cuando existan dudas acerca de la identificación de las enfermedades presentes, puedan recurrir a los laboratorios de fitopatología más cercanos. Así que cuentan con el INTA Paraná para
poder colaborar con ustedes en una identificación correcta, como también ver las pérdidas que producen estas enfermedades según el momento en el que aparecen durante el ciclo reproductivo de la planta. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Solamente para agradecerles mucho a todos ustedes que están detrás de las computadoras, que nos están siguiendo. Agradecerles especialmente a los dueños de los campos, a los cuales en las 3 localidades hemos estado, Malosetti, Cavallo y De la Rosa. Agradecerles muy especialmente a ellos que nos han dado toda la logística en el campo. Agradecerles a Agroconsulta, que nos sigue siempre y muy bien, y la verdad que estamos muy contentos de haber podido iniciar desde hace un tiempo a esta parte toda esta idea del Conectados. Y bueno, a la gente de Abra, que también nos ayuda mucho con el tema de armado y desarmado de las carpas. Recién hablábamos con Pablo que algún día tenemos que hacer un backstage de lo que es el armado de todas estas cosas en cada una de las localidades. Pero bueno, lo hacemos con mucho gusto, nos divertimos mucho también y la verdad que uno se divierte cuando hace algo que a uno le apasiona. Bueno, solamente agradecerles a todos, desearles una muy buena campaña, esperemos que las lluvias nos puedan acompañar de la misma forma que hoy nos están acompañando los precios, y solamente agradecerles mucho a cada uno de ustedes que están atrás de las computadoras. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo Conectado. Chau. Muchas gracias a todos.